Pues sean todos bienvenidos. El día de hoy tenemos nuestra última sesión, el panel número 5 sobre los temas de inversión de infraestructura. Y pues hoy tenemos nuevamente un panel de lujo para acompañarnos el día de hoy. La maestra doctora Aylin Matus nos va a coordinar el día de hoy el panel. Ella es profesora aquí del TEC y está encargada de todos los temas que tienen que ver con temas internacionales y de la maestría. Y pues el día de hoy tendremos la participación de abogados muy relevantes en temas que tienen que ver con arbitraje internacional. Pues muchas gracias por su asistencia nuevamente. Aylin, te dejo la conducción y mucha suerte y rico debate, por favor. Gracias. Pues muchas gracias, Max. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos por estar aquí. En efecto, como dijo Max, tenemos unos panelistas de lujo. Durante toda esta semana hemos llevado a cabo una serie de pláticas respecto a los aspectos jurídicos de la inversión en infraestructura, con respecto a los diferentes días. Se han planteado diferentes cuestiones sobre antecedentes de la regulación en la inversión pública, estrategias de alianzas público-privadas, análisis de régimen jurídico, y hoy pues nos toca un tema que pues es sumamente importante, que tiene que ver con la seguridad jurídica de las inversiones en infraestructura y la resolución de controversias, pues tomando en cuenta todos estos instrumentos internacionales como los acuerdos de promoción y protección recíproca de las inversiones, el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, el Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea, ¿no? Y también tomar en cuenta al Centro Internacional de Arbitraje, de Arreglo y Diferencias Relativas a Inversiones, junto con su foro de arbitraje en conciliación con el Grupo Mundial. Entonces, pues bienvenidos a nuestros panelistas. Estamos muy contentos de que puedan compartir su conocimiento y experiencia con nosotros. Vamos a empezar con David Arellano Juan. Voy a dar una breve semblanza de David. Es licenciado. Ultra breve, por favor. Sí, es licenciado en Derecho por la UNAM, tiene 2 maestrías, una en la Universidad de Ottawa sobre Derecho de Comercio Exterior y otra por la Universidad de Tulane sobre Derecho Internacional. Fue servidor público por más de 20 años, ¿no? En la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, abogado general de la Secretaría de Gobernación, y bueno, si sigo, pues ya me dijo que muy breve, entonces, y bueno, ha impartido clases en diferentes universidades. David, ¿nos podrías platicar un poquito sobre este tema? Sí, claro. Muchas gracias, Max, por la invitación. Gracias, José Pablo. Me da mucho gusto saludar aquí a algunos. Veo en el chat algunos exalumnos. También me da mucho gusto saludarlos, tener la oportunidad de platicar. Pues la verdad es que esto es un súper tema, ¿no? La verdad estoy muy contento de conocer a Darío y a Gustavo, verlo después de muchísimo tiempo y además saber que estuvo muy de cerca de los primeros casos de arbitraje del Telecán. La verdad es un gusto poder compartir la mesa con ustedes. Es un tema padrísimo de la inversión extranjera y de la inversión en infraestructura, la solución de diferencias cuando ocurre un problema con una acción del Estado. Para contextualizar un poco, quienes no tienen toda esta, digamos, todos estos antecedentes necesarios, pues creo que aquí uno de los puntos clave es entender que las decisiones de gobierno tienen un impacto en la inversión. Y ese impacto en la inversión pues también trae consecuencias en la inversión extranjera. Y la inversión extranjera puede sentirse un poco insegura entre las decisiones si no tiene mecanismos para resolver las diferencias que hay con el Estado que los recibe. Y eso nos da un parámetro un poco para la plática de hoy. O sea, yo creo que en esta administración hemos tenido unas decisiones fuertes. Yo creo que la punta de lanza de la discusión es claramente la cancelación del aeropuerto. Y yo creo que eso sacudió la estabilidad que pudieran tener algunas empresas con relación a las inversiones que realizan en el país, la cancelación de algunos contratos en Pemex, la cancelación de algunos contratos en la CFE. Entonces, hay aparentemente, y digo aparentemente porque la información ciudadana que tenemos sobre estas cancelaciones, pues yo siempre la considero parcial, es decir, cuesta mucho trabajo tener la información de fondo, saber verdaderamente lo que está ocurriendo en el gobierno, en las entidades, en las empresas productivas del Estado, CFE y Pemex, y saber qué es lo que está pasando. Pero la pregunta detrás de todo esto es, cuando ocurren estas situaciones, el gobierno toma estas decisiones,
qué es o cuáles son los recursos que tienen los inversionistas nacionales y extranjeros para poderse defender cuando sienten que la inversión que habían proyectado hacia mediano y largo plazo se ve afectada con estas decisiones. Y aquí yo creo que incluso vale la pena destacar que además de ese fenómeno, México tiene la característica de estar sufriendo una crisis de seguridad pública muy importante desde hace pues ya mucho tiempo, y esa crisis de seguridad pública pues, tampoco está resuelta. Por el contrario, pues si vemos las cifras ahí cotidianas de muertes por violencia, pues son altísimas. Y entonces, incluso, pues ustedes, yo creo que Ailín, que también es experta en temas internacionales, pues pueden reparar que en el TEMEC se incluyó una disposición justo relacionada incluso con conflictos de orden civil dentro del capítulo 14. Entonces, pues ya las inversiones no nada más tienen este riesgo relacionado con las decisiones políticas que se traducen en un tema jurídico, sino también este riesgo relacionado con la seguridad pública que se traduce en un tema muy relevante desde mi punto de vista. Y pues la verdad es que estos mecanismos internacionales, como por ejemplo el arbitraje, estaba echándole un ojo. Aquí en las cifras que yo tengo, en el capítulo 11 del Telecán de 94, hubo alrededor de 30 arbitrajes en materia de inversión. Y de esos 30 arbitrajes, le echamos una buscada aquí en el despacho y detectamos uno que aparentemente es el más caro, que es el de Cargill, que le costó al gobierno mexicano 60 millones de dólares, 60.9 millones de dólares. Y el más bajito, que es de Finley, de Marvin Roy, que es de 1.7 millones de dólares. Entonces, es decir, estamos hablando de cantidades muy importantes en mecanismos internacionales que se apartan de la metodología tradicional que existe en México de solución de diferencias, con el tercer reto adicional. O sea, estaba mencionando ahorita el reto de la seguridad pública, el reto de las decisiones políticas y un tercer reto, que es que las instituciones de justicia, me parece que de por sí hemos tenido algunas deficiencias que no hemos podido darle la vuelta en términos de efectividad en nuestro sistema de justicia. Con la pandemia todavía se hizo mucho más lento. Entonces, los mecanismos de solución de diferencias nacionales se han convertido en un reto por sí mismos. Y además a mí la verdad me espanta que en ocasiones he tenido acceso por nuestro trabajo cotidiano a situaciones en donde habiendo una resolución del Poder Judicial, la autoridad del Poder Ejecutivo no la acata. Entonces, ese es el tercer reto. O sea, el tercer reto me parece que es híbrido entre la efectividad y la eficacia de las instituciones de justicia y cómo las autoridades del Ejecutivo que llevan a cabo las decisiones políticas pues no acatan las resoluciones judiciales en ocasiones. Entonces, me parece que sí tenemos tela de dónde cortar. Me parece que sí hay bastante de dónde podríamos sobre lo que podríamos platicar hoy. Y en particular también, por otro lado, así como se ve de crítico lo que acabo de comentar, pues me parece que también hay que considerar que, pues dadas las circunstancias, resulta que pues México es solo después de Chile el país más atractivo para la inversión extranjera directa. Es decir, está todo esto que parece crítico y que nos pone en una situación que se ve dificilísima, y en términos de cifras, pues resulta que no estamos tan mal, ¿no? Y en el tema de la variación que también hubo de 2020 a 2019, que bajamos pues casi 6.500 millones de dólares en inversión extranjera directa, pues también lo mismo le pasó a Estados Unidos, por hablar de la región. Todavía le bajó, hasta donde yo recuerdo, un poquito más creo que 3 puntos porcentuales del PIB le bajó a Estados Unidos la inversión extranjera directa, y a Canadá le subió un poquito. Entonces, quería yo poner en contraste esto, ¿no? Los riesgos que hay, pero por otro lado, cómo pese a las circunstancias y la situación y los riesgos, pues México sigue siendo un país muy atractivo para las inversiones. Entonces, claramente me parece un atino hablar de este tema hoy, porque, porque pese a todos los riesgos, en vez de estar hablando de un país muy deprimido en términos de inversiones, pues hablamos que pese a todas las circunstancias adversas que hay, algo sigue sucediendo, y entonces vale la pena platicar del tema. Yo creo que con eso cerraría mi introducción, Ailín. Muchísimas gracias, David. Ahora nos gustaría escuchar a Darío Lamana. Voy a hacer una igual breve introducción. Él es abogado y cuenta con una maestría en Derecho del Petróleo y Gas y un máster en Administración de Empresas. Es egresado del programa de Desarrollo Directivo del IAE, del Business School, del programa de Alta Dirección de Empresas, del IDE de Escuela de Negocios y del programa de Especialización Ejecutiva del EPAD, del Business School.
¿no? De la universidad y junto con la Universidad Panamericana. Él se ha especializado en petróleo y gas, energía y recursos naturales. Su práctica profesional se centra en el asesoramiento a empresas petroleras internacionales en transacciones transfronterizas en América Latina y en el Caribe. Y bueno, es profesor y conferencista, ha sido profesor y conferencista en diversos congresos, cursos y seminarios sobre estos temas, ¿no? Además de que es autor de innumerables artículos y publicaciones. Darío, por favor, ¿nos podrías dar tu opinión sobre este tema? Bueno, buenos días a todas y todos. Muchas gracias al TEC de Monterrey por la invitación. Quisiera comenzar definiendo qué es la seguridad jurídica y cómo se protege a las inversiones en México. Y cuando hablo de las inversiones, quisiera extenderlo no solamente a las inversiones internacionales, sino también a las inversiones nacionales que también merecen protección. Estos son instrumentos jurídicos cuyo objetivo es proporcionar un ambiente estable y favorable a la inversión que permita reducir los factores de incertidumbre, de alguna manera política y jurídica, que muchas veces afectan el desarrollo de los proyectos de inversión. En cuanto al origen de estos instrumentos, tienen fuente contractual, a través de los contratos que se firman, ya sean públicos o privados, tienen fuente legal a través de las leyes y de los distintos instrumentos jurídicos de orden público, o también a través de tratados internacionales para aquellos inversores extranjeros. Como ustedes saben, los estados celebran tratados bilaterales o multilaterales para la protección de inversiones. Estos tratados usualmente establecen una serie de estándares que los gobiernos se comprometen a cumplir sobre las inversiones que se hagan en el país, y con el que firma el acuerdo, o sea, con el país de residencia de la empresa con la que firma el acuerdo, y establece una serie de mecanismos para reclamar el incumplimiento en caso de que se llegue a un conflicto. ¿Qué tipo de protección recibe una inversión? Bueno, sea pública o privada, el alcance puede ser menor o mayor, pero en líneas generales una inversión recibe protección en cuanto a la admisión y al establecimiento, o sea, la libertad de realizar esa inversión. Para la inversión extranjera, el trato nacional y también un principio de derecho internacional que se denomina el trato de la nación más favorecida. Un trato justo y equitativo tanto para inversores nacionales como para inversores extranjeros. La compensación, se establece un mecanismo de compensación en caso de expropiación o daño a la inversión, o en algunos casos por algún tipo de modo de quitar la inversión. Y en el caso de las inversiones de países foráneos, las garantías para la libre repatriación de capitales y de dividendos. Es importante destacar cómo se clasifica un inversor, porque de ahí también va a confluir el tema de cómo se va a proteger esa inversión. Y bueno, obviamente según el origen de la inversión, los inversores son considerados nacionales o extranjeros. En el caso de los nacionales, el origen digamos, de la protección proviene de los contratos que firmen esos inversores internacionales, sea con entidades públicas o privadas, y también proviene la protección de las leyes que se dicten en cada caso particular. Por ejemplo, en el tema energético, existe en cada una de la ley de la industria eléctrica o la ley de hidrocarburos, y en los contratos, ciertos mecanismos específicos de protección de las inversiones. Para ello, los inversores nacionales cuentan con las dos únicas vías que tienen para salvaguardar su inversión, y esto es recurrir a la Corte, a las Cortes nacionales, o en algunos casos
muy puntuales al arbitraje, siempre y cuando lo hayan previsto en el contrato o haya alguna ley que le permita esta vía del arbitraje. Y en cuanto al arbitraje, podría darse el caso de un arbitraje nacional o un arbitraje internacional, como se mencionó anteriormente, ante el CIADI o ante la London Court of Arbitration o ante algún otro organismo internacional. En cuanto a la clasificación del inversor, según el origen, el otro es la inversión extranjera, y en este caso, obviamente, el origen de la protección proviene también de los contratos, proviene también de las leyes, pero también la inversión se encuentra protegida por los tratados internacionales. Y en este caso, obviamente, existe un mecanismo de protección de la inversión que muchas veces refiere a lo que se llaman ADRs o ADRs, Alternative Dispute Resolutions, que entre otros medios incluye el tema de la negociación, la conciliación, la mediación, muchas veces la determinación por un experto neutral, un perito independiente, peritaje, y finalmente la más conocida y la más común, que es el arbitraje, y como digo, ya sea en sede nacional o en sede internacional. En cuanto a la protección a través del arbitraje, quisiera distinguir entre dos tipos de arbitraje según su naturaleza. Digamos, los inversores tienen la protección según la naturaleza de su inversión, a que el arbitraje sea comercial o el arbitraje sea de inversión. En cuanto al arbitraje comercial, evidentemente esto está muy claro y está pactado en el contrato, y no se puede obligar a las partes a someterse a un arbitraje si no lo han pactado específicamente en el contrato o no hay una ley que los obligue a someterse al arbitraje. Y en cuanto al arbitraje de inversión, que es el que más hemos tenido intervención, se refiere fundamentalmente a los tratados internacionales que ya han mencionado anteriormente mis colegas, y en particular a los que se denominan los APRIs, que tienen firmados México con países internacionales, que estos APRIs son fundamentalmente acuerdos de promoción y protección recíproca de inversiones. También se lo llaman en el mundo BITS, Bilateral Investment Treaties, que son acuerdos firmados entre dos países para proteger la inversión del país, del origen de la inversión en el país destinatario de la inversión. Más adelante vamos a entrar un poquito más en detalle sobre estos APRIs. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Darío, por tus comentarios. Ahora nos gustaría que Gustavo Carvajal Isunza nos pudiera hablar también sobre el tema. Él es abogado por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en políticas públicas por la Universidad de Harvard. Ejerce como abogado desde 1995, especializándose en derecho administrativo y regulatorio, ¿no? Derivado de ello, ha participado en diferentes arbitrajes de inversión, ¿no? Pues muchísimas gracias, Gustavo, por estar aquí. Ojalá nos puedas compartir un poco de tu experiencia y conocimiento sobre este tema. Sí, claro, con mucho gusto. Buenos días a todos y a todas. Un gusto estar aquí con los compañeros panelistas y con mi amigo Max, Diner, y contigo, Eileen. Bueno, platicarles que mi experiencia, digamos que de 1996 al año 2010 o 12, más o menos, estuve participando junto con colegas en 4 arbitrajes en contra de los Estados Unidos mexicanos, el de Metalclad, el de Tecmed, el de Abengoa y el de Marvin Feldman, y en todos tuvimos un resultado favorable. Y en los últimos años, hará de unos 2 o 3 años para acá, acepté una invitación por parte del gobierno de México, y ahora soy experto y los asesoro en un par de arbitrajes que tienen, en el de Legacy y en el de Odyssey. Entonces, compartirles primero que nada que estos arbitrajes funcionan. Son un recurso muy interesante y muy importante para un inversionista extranjero en México. No son para cualquiera, son largos,
son costosos y requieren sobre todo que en la fase de la inversión, en la fase del desarrollo del proyecto, se esté siempre pensando en la posibilidad de llegar a esta instancia, porque se va preparando todos los actos que tienen las empresas, todos los actos, todas las inversiones, todos los litigios nacionales que se interponen, tienen siempre que pensar en última instancia cómo se reflejarían o cómo influirían ya en el proceso arbitral. Hay una suerte de delay importante. Ahorita se están viendo los arbitrajes de los actos de autoridades del gobierno de Peña Nieto. Los del gobierno actual se verán en unos años con el próximo gobierno, porque estos arbitrajes no son inmediatos, se van dando las violaciones, y para cuando llega ya el tiempo de los escritos y las audiencias, pues ya han pasado muchos años. Por ejemplo, ahorita estamos con México viendo un arbitraje que deriva de un memorándum de entendimiento que se firmó por el gobierno de Quintana Roo en el año de 2015. Entonces, hay que tener eso en cuenta. Por otro lado, también es muy importante como abogados en inversiones complejas revisar la nacionalidad de la inversión, porque en muchas ocasiones algunos activos, digamos que están, por ejemplo, barcos tienen una bandera de un país, o algunas inversiones financieras pasan por alguna jurisdicción que no está protegida por el tratado que se está aplicando. Entonces no todo está cubierto, y entonces también hay todo un tema de derecho corporativo en cómo estructurar las inversiones para que estén protegidas por un BIT o por uno de los tratados. Otro tema importante son los remedios locales, porque los grandes proyectos van acompañados de litigios, van acompañados de reclamos. Entonces también es muy importante entender qué litigios se pueden interponer y cuáles no. Por ejemplo, los amparos o todo lo que son en general litigios buscando injunctions, contratos administrativos, se pueden interponer siempre y cuando no se esté persiguiendo la misma reparación que posteriormente se va a pedir en el arbitraje internacional. Otro tema interesante es que se ha ido modificando, digamos que hubo una primera generación de estos arbitrajes que tuvo mucho que ver con actuaciones de gobiernos municipales. Nosotros en el Telecán no nos reservamos los actos de las provincias o los gobiernos municipales, no nos reservamos como sí lo hizo Canadá y en algunos casos Estados Unidos, y los actos de los municipios son reclamables, ¿no? Y los municipios no tienen la sofisticación ni el entendimiento, y a veces los gobiernos estatales, para entender cuáles son los límites de su actuación para no violar los APRIs o los tratados internacionales. Entonces vimos mucho de esto digamos, en esta primera fase, y seguramente lo que vendrá ahora, un poco por el comportamiento actual de este gobierno y los cambios que ha venido haciendo, van a ser casos similares a los de Venezuela, en donde hubo cambios regulatorios importantes. Sabido, es de la opinión de todos, que los cambios en la ley de la industria eléctrica y en la ley de hidrocarburos han afectado intereses, han afectado empresas. No es definitivo que sean sancionables bajo los acuerdos. Es un tema de muchísima discusión, pero seguramente en los años que vienen ahí estarán los arbitrajes. Otro tema que también está, digamos, en evolución, o está cambiando un poco, es el relativo al acuerdo que tenemos con Europa, porque el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México no contiene un capítulo de inversión como sí lo contiene el Telecán. Entonces, la inversión europea, que no es poca en México, principalmente la española, pero también la inglesa, la belga y la holandesa, tiene que irse a los distintos APRIs que tenemos firmados con cada país. Sin embargo, el nuevo Tratado de Libre Comercio ya está proponiendo un rediseño sustancial del arbitraje de inversión,
Y bueno, entrará en vigor próximamente. Entiendo que está en proceso de traducciones y vendrán los procesos de firma y las ratificaciones tanto por la Unión Europea como sus Estados miembros como por México, y estará entrando en vigor quizás en un año por ahí. Pero este tratado es interesante porque contiene ya un rediseño del mecanismo de adjudicación, creando un tribunal permanente en lugar de los tribunales ad hoc que se forman al día de hoy, y también prevé modificaciones a la regulación sustantiva de la protección de inversiones. Limitan un poco la protección que ofrece el tratado y acotan la posibilidad de interpretar por parte del tribunal. Esto es algo que cada vez vemos más. Los estados intentan que los tribunales tengan cada vez una menor posibilidad de interpretar lo que quisieron decir en el tratado. Se han emitido incluso notas interpretativas para entender lo que los estados quisieron negociar. Digamos, le han cerrado un poco la ventana al inversionista, sobre todo en el tema del nivel mínimo de trato, para no llegar a laudos a laudos con los que los estados no están de acuerdo. Pero bueno, pues en general como conclusión de esta primera intervención, en general es un mecanismo muy atractivo, que las grandes inversiones, como son las de infraestructura, siempre tienen, ¿no? Siempre tienen a la vista y siempre tienen en mente por si las cosas van mal. Es un camino largo, pero es un camino que ofrece una retribución, una reparación justa para una inversión que no se pudo lograr por un acto sancionable del Estado, en este caso el mexicano. Entonces yo con eso concluiría esta primera intervención y bueno, muchas gracias. Pues muchas gracias, Gustavo. Pues como pudimos ver en este primer momento, ¿no? Pudimos ver que los tres panelistas nos hablaron de cómo las decisiones del gobierno pues realmente tienen un impacto a la inversión y pues esta se puede sentir un poco insegura si no existen los parámetros ideales para resolver estas controversias, tanto nacionales e internacionales como se planteaba, no solamente la inversión internacional, sino también la propia inversión nacional, ¿no? Como también mencionaron, la cancelación de algunos contratos en materia de infraestructura en algunos de los sectores, pues han sido origen para que se cuestione la seguridad jurídica en esta materia, ¿no? En nuestro país, ¿no? Otro tema importante que salió en este primer momento es que se mencionaron cuál es el riesgo relacionado con la seguridad pública y cómo impacta el interés por invertir en infraestructura en nuestro país, ¿no? Así como también los mecanismos de fuente interna y fuente internacional para proteger inversiones que tienen sus propios desafíos per se en implementación, ¿no? Un poquito lo último que estaba diciendo Gustavo, ¿no? Entonces, pareciera que un poco las prioridades para consolidar inversiones, si se les puede llamar inteligentes, ¿no? Está un poco relacionado con no solamente la recuperación económica y el comercio, sino también la seguridad pública, la confianza y la certeza en las inversiones. Y creo que tal vez podamos decir, ¿no?, que en conclusión de esta primera ronda es que hay un imperativo, y el imperativo es que se requiere certeza y garantías jurídicas para invertir. Si no hay eso, pues no hay inversión, ¿no? Entonces, tomando esto en cuenta, quisiera a cada uno de ustedes hacerle una pregunta específica, después una pregunta general para todos, ¿no?, para continuar con esta discusión. David, en el plano internacional y el de los tratados, ¿cuáles son las mejoras adicionales que requeriría México para consolidar su atractivo en materia de inversiones en infraestructura, ¿no? Darío, me pareció sumamente interesante la explicación que estabas dando sobre las cuestiones de los tratados internacionales y la aplicación de mecanismos de instrumentos internacionales. Entonces, ¿qué podemos hacer jurídicamente para mejorar la seguridad jurídica y el régimen de inversión de los proyectos de infraestructura en México, ¿no? Y Gustavo, en tu experiencia, la posibilidad de recurrir al arbitraje internacional, ¿te parece que es la única vía segura para garantizar los derechos de los inversionistas extranjeros, ¿no?
Y al final hablaste sobre los desafíos que existen en el Poder Judicial y hablaste de las notas interpretativas del Poder Judicial. ¿Podrías ahondar también un poquito con eso y relacionarlo con el tema del arbitraje? No sé cómo se pueden chocar esto. Y una última pregunta que es como general para los tres es, ¿qué nos falta hacer? ¿No? Digo, es bastante compleja la respuesta, pero ¿qué nos faltaría hacer para atraer más inversión y que esta estuviera segura en nuestro país? David, si quieres, empezamos otra vez contigo. Oye, nada más por curiosidad, solo tenemos una hora más, ¿verdad? Los temas que estamos discutiendo dan para platicar todo el día. Pero yo creo que tal vez unos 10, 15 minutitos cada quien y después abrimos preguntas para el público. Sí. No, muchas gracias. No, pues escuché con mucha atención las intervenciones de Darío y Gustavo y las preguntas que nos acabas de hacer, en especial la pregunta sobre qué nos hace falta hacer en cuanto a los tratados. Miren, la verdad yo tengo una opinión previa. Los derechos que vienen en los APRIs y los derechos que vienen en los capítulos de inversión de los tratados de libre comercio son derechos que los inversionistas hacen valer en los procedimientos de arbitraje. Entonces, tenemos que pensar que cuando ya hablamos de los tratados, estamos hablando ya de que hubo un problema que se llevó o se escaló a ese nivel. Y a mí me parece que los inversionistas, la gente de negocios, en principio lo que no quiere es llegar ahí, ¿no? Es decir, a mí me parece que tratan de a toda costa no llegar a ese momento por las razones que expresaba Gustavo, que quienes han tenido la experiencia, las empresas que han tenido la experiencia, saben que es un procedimiento largo, saben que es un procedimiento sofisticado y saben que es un procedimiento costoso y es un procedimiento que además tiene un desgaste político con el Estado receptor de la inversión. Es decir, llevar a un país a un mecanismo de arbitraje tiene sus costos asociados, no nada más los económicos, sino también los de entorno político. Entonces, a mí me parece que antes de que pensemos qué nos hace falta en relación con los tratados y el contenido técnico, me parece que el derecho internacional en la materia está más o menos desarrollado con lo que mencionaba Darío hace rato. Tenemos el principio de trato nacional, nación favorecida, la compensación en el caso de expropiación, muy importante, la compensación por actos equivalentes a expropiación, que tienen que ver con un tema que estaba tocando Gustavo hace rato. Ahora tenemos el asunto del conflicto armado y de la guerra civil. Es decir, a mí me parece que está muy nutrido, por decirlo de una manera, el capítulo 14. El derecho internacional también está muy nutrido en la materia. Trato justo y equitativo, por ejemplo, es un principio. Me hubiera dado mucho gusto estar en la negociación del anexo que dice exactamente que los arbitrajes que hablen de trato justo y equitativo se tienen que sujetar a cómo se concibe en el derecho internacional trato justo y equitativo, que es un concepto bien sofisticado, ¿no? Y que en este caso el asunto de las notas interpretativas parece pues que no va a tener ningún efecto, porque ya le hicieron referencia a la aplicación en el anexo de trato justo y equitativo al derecho consuetudinario internacional. Pero regresándome al tema ahorita, a mí me parece que una cosa que le puede dar mucha seguridad a la inversión en México es que se genere esta sensación de que quienes están tomando decisiones conocen el alcance de sus decisiones. Y a mí me parece que eso es básico y fundamental antes de pensar en un mecanismo de solución de diferencias. Digo, sí es muy previsor lo que mencionaba Gustavo en el sentido de que si tú como empresa o como inversionista extranjero tienes asesores que pueden tener en mente desde el principio la posibilidad de un arbitraje y que por ende toda la relación que se va construyendo a lo largo de un proyecto va pensando en la forma en la que funcionaría la documentación relacionada con el proyecto de arbitraje, eso está increíble. Pero lo que es mejor, yo creo, para los inversionistas es que tuvieran esta sensación de que los tomadores de decisiones en el país entienden el alcance de sus decisiones y hasta dónde puede llegar. Si mal no recuerdo, para quienes no están familiarizados mucho con el tema, este asunto que mencionaba Gustavo de las decisiones municipales es fundamental. Si mal no recuerdo, el asunto de Metalclad que llevó Gustavo tenía que ver con la revocación de un permiso para un relleno sanitario en el gobierno de San Luis Potosí. Y si mal no recuerdo, fue una revocación de un permiso de uso de suelo que realizó, no sé si el presidente municipal de San Luis, un día o 2 días antes de irse, una cosa por ahí. Yo creo que cuando se revocó ese permiso, jamás se pensó que esa revocación iba a terminar en un arbitraje internacional del Telecán. Entonces, nuestro sistema de gobierno también alcanza para estas complejidades. Es decir,
que un inversionista tenga que lidiar con el gobierno municipal, con el gobierno estatal y con el gobierno federal en la realización de sus proyectos es muy complejo. Y tener esta sensación de que los tres órdenes de gobierno entienden la trascendencia de sus decisiones también me parece bastante sofisticado. El presidente mencionó en algún momento que era muy bienvenida la inversión extranjera siempre y cuando no hubiera estafas y abusos y X en las declaraciones. Es decir, parece que no hay una cerrazón política a recibir inversión extranjera, pero más allá de las declaraciones políticas, preocupa que las decisiones en el gobierno, sin hablar de las reformas, ojo, yo no hablé de las reformas que atinadamente mencionaron mis colegas hace un momento con relación a la ley de hidrocarburos y la ley de industria eléctrica, perdón. En realidad yo me refiero a las decisiones que se toman en el marco de la ley. Es decir, incluso la ley le da una autoridad a veces discrecionalidad para tomar una decisión en un sentido y en otro, y en realidad la decisión que toman en el marco de esa discrecionalidad atiende intereses políticos en lugar de intereses jurídicos. Entonces, pues el inversionista se ve bastante agitado y bastante cuestionado en sus decisiones sobre el alcance que eso tiene. Más cuando los inversionistas requieren de financiamiento para el desarrollo de sus proyectos. En el caso de infraestructura especialmente, es muy probable que el financiamiento tenga que ser un financiamiento mixto, quizás internacional y nacional, y este financiamiento hace un análisis de riesgos. Y el análisis de riesgos en el financiamiento que está relacionado con el riesgo político, el riesgo jurídico, además del riesgo financiero, me parece que es extremadamente importante para las inversiones. Entonces, generar este entorno de riesgo donde se sienta que el riesgo en el país es bastante controlado en cuanto a las decisiones que toma el Estado con relación a las inversiones, a mí me parece en este momento mucho más importante que el contenido de las disposiciones jurídicas en los tratados, que me parece que sí pueden ser susceptibles de mejora y me da mucho gusto que México ahora ya sea parte del mecanismo CIADI, que tenga un asiento en el Consejo y que puedan platicar sobre el contenido de las reglas. Todo eso está muy bien, pero a mí me parece que sí es importante que exista esta percepción en el gobierno sobre lo que va a suceder. Y del lado de las empresas, pues a mí me interesa mucho que las empresas registren, pues que tienen que tener en el radar pues todos los mecanismos de solución de diferencia que existen, los nacionales y los internacionales, en el sentido, por ejemplo, de que existe este juicio de nulidad en materia administrativa para los casos de incumplimientos de contratos en materia de la ley de obras y de la ley de adquisiciones que tienen mucha relación con la inversión extranjera, y tomar decisiones de qué cosas te quieres llevar al arbitraje internacional, qué cosas puedes conservar acá en los mecanismos de solución de diferencias nacionales, cómo generas escenarios de conversación con la autoridad y platicar sobre este entorno sofisticado de una forma más pragmática. No quedarnos en sobre todo como abogados que tenemos esta visión de que todo gira alrededor de la aplicación del entorno normativo, pues en realidad cuando hablamos de inversión, la verdad es que la gente de negocios, lo último que quiere es tener que ver con la solución de diferencias o meterse en ese entorno, porque eso quiere decir que algo ya grande no funcionó. Entonces, en la parte preliminar, en la parte previa a la solución de diferencias, creo que es donde México tiene mucho que hacer y donde los inversionistas tienen que tener mucho cuidado en la medición del riesgo de sus inversiones, porque no es lo mismo hacer una inversión en el estado de Guerrero que hacer una inversión en el norte del país. Cada uno tiene unos riesgos normativos diferentes por la legislación estatal, la legislación municipal, y esa construcción del riesgo legal y del riesgo político también es diferente. Entonces, a mí me parece que hay más trabajo que hacer ahí que en la parte de los pendientes en los textos de los tratados internacionales de México. Me parece destacable el delay que mencionaba Gustavo, en el sentido de que pues, cuando existe un acto de gobierno, pues toma tiempo llegar al arbitraje, tomar la decisión de llevar el asunto al arbitraje, presentar la notificación de intención y luego entrar en el procedimiento. Y que además las negociaciones no funcionen, las previas, pues eso quiere decir que lo que está sucediendo hoy, pues más o menos vamos a tener un dimensionamiento de las consecuencias de lo que no se pudo resolver en casa, pues dentro de unos años. Entonces, me parece que es un buen momento para tener una reflexión desde el punto de vista de los inversionistas sobre qué es lo que quieren hacia la segunda mitad. Y a mí me parece que también es un momento para que las inversiones generen un diálogo respetuoso con las autoridades
en el sentido de lo que verdaderamente necesitan para garantizar la seguridad de sus inversiones. A mí me parece que falta ese diálogo también. Una empresa bien asesorada en la forma en la que se acerquen al gobierno para poder hacer unas peticiones muy concretas respecto a lo que necesita la seguridad de sus inversiones, me parece muy importante. Y eso podría generar un entorno en donde las cosas podrían transitar mejor. Yo por ahí la dejaría porque hay muchísimo que decir sobre el tema, pero ya creo que me eché unos 10 minutitos, que es lo que me toca, entonces con mucho gusto. Muchas gracias, David. Darío, ¿nos podrías responder? Muchas gracias. Compartir. Las empresas en México han tenido que pasar por varios obstáculos que se le han presentado. Cuando hablamos de empresas, no solamente nos estamos refiriendo a empresas privadas, sino también las empresas públicas se ven afectadas también por la seguridad en sus inversiones. También la caracterización de que no solamente se trata de inversión internacional, sino también de inversión de importantes empresas nacionales. Entonces, estas empresas han tenido que saltar por estos obstáculos en sus inversiones de energía. Temas regulatorios, temas de seguridad, que no es un tema menor en México, temas ambientales, temas sociales, temas económicos. Por ejemplo, es muy común el tema de controversias relacionadas con la demora o la falta de pago de empresas estatales hacia empresas proveedoras de servicios privadas. Y estos son los grandes rubros de preocupación que afectan la certidumbre en cuanto a las inversiones. A modo de ejemplo, durante el 2021 se han sancionado algunas leyes que han afectado directamente el corazón de las inversiones en infraestructura. Ya lo mencionamos, la reforma a la ley de la industria eléctrica de marzo del 2021, la reforma a la ley de hidrocarburos de mayo del 2021, y otra regulación que no es menor es el tema de la reforma laboral y fiscal en materia de subcontratación de abril de 2021, que han significado grandes problemas que han tenido que enfrentar las empresas, como digo, tanto públicas como privadas, como nacionales o extranjeras. ¿En qué se debería trabajar para, evidentemente, tratar de dar certidumbre a la inversión? Bueno, obviamente creo que las autoridades deben trabajar en conjunto con todos los actores del mercado, tanto industria pública como industria privada, industria nacional como industria extranjera, asociaciones profesionales, de alguna manera cámaras, empresas de todo tipo, sindicatos inclusive, para que puedan de alguna manera trabajar en conjunto para lograr una regulación que le permita a las empresas poder hacer inversiones. Hay que considerar que las inversiones en infraestructura son inversiones de muy largo plazo. Cuando hablamos de inversiones de largo plazo, estamos hablando de proyectos de 25, 30 años. Entonces, evidentemente, exceden a una administración o a un gobierno en particular. Entonces, de alguna manera, se tiene que trabajar más allá de quién se encuentre a cargo de la administración en particular. Y por otro lado, las inversiones en infraestructura, a diferencia de otro tipo de inversiones, son inversiones de capital intensivo. Entonces, evidentemente, son inversiones de muy alto monto, que evidentemente requieren una protección adicional, por lo que comentaban antes mis colegas, que tiene que ver con el tema del financiamiento, que muchas veces se encuentran involucradas instituciones financieras que evidentemente también requieren de esa protección de la inversión que están financiando. Entonces creo que un buen trabajo que se puede hacer en una mesa
de trabajo con todos los actores del mercado, se podría lograr muchísimos avances en materia de inversión. Muchísimas gracias, Darío, por tus comentarios. Gustavo, ¿podría cerrar esta ronda? Sí, claro, por supuesto. Bueno, respecto a las preguntas que me hiciste, bueno, no, obviamente no es la única vía de solución de controversias con el Estado que recibe la inversión, pero definitivamente es la última. Es la última, es el último recurso y es un recurso valioso, ¿no? Claro que se agotan los juicios nacionales, hay un propio periodo de negociación que marcan los APRIs y los tratados para intentar resolver las reclamaciones o las potenciales controversias y que no lleguen a ocurrir arbitrajes, pero cuando nada funciona, como en el caso que especificaba David, aquel caso de Metalclad, pero el caso es más ejemplificativo, el caso de Zimapán en Hidalgo, el caso de Abengoa, donde un presidente municipal era un líder activista de la oposición y fue candidato a presidente municipal y su única propuesta de campaña era cerrar una inversión de infraestructura y en cuanto fue electo y en cuanto tomó posesión, lo primero que hizo fue revocar todas las autorizaciones y las licencias. Entonces, digamos, cuando hay casos así de extremos, pues no queda de otra más que utilizar este último remedio, ¿no? Esto lo conecto con otro comentario de David que decía del enorme costo que puede tener para el inversionista con el Estado. Y lo que nosotros hemos visto en nuestra experiencia es que en ocasiones sí, pero en ocasiones es tan legítimo como esto que les platico de este presidente municipal, que en este caso la empresa española Abengoa, mientras tramitábamos este arbitraje, desarrollaba un proyecto de infraestructura mucho mayor en México, en la presa del Zapotillo, que tampoco llegó a buen término por otras razones, pero digamos, al final los gobiernos sí hay un entendimiento cuando prima facie es justo lo que se está reclamando por acciones de los gobiernos municipales, ¿no? Sobre tu pregunta de las notas interpretativas, no sé si me expresé bien, no son del Poder Judicial, son de los estados que son parte de los tratados y ellos revisan la operación de los procedimientos que se llevan conforme a los capítulos de inversión y entonces a través de las comisiones de libre comercio que se prevén en los propios tratados, adoptan interpretaciones a distintos capítulos con el objeto de aclarar y de reafirmar el significado de algunas disposiciones. Entonces, por ejemplo, una muy importante que se hizo a la definición del nivel mínimo de trato conforme al derecho internacional, en la nota interpretativa que en este caso Estados Unidos, México y Canadá emiten, aclaran que los conceptos de trato justo y equitativo y el de protección y seguridad plena no requieren un trato adicional al requerido por el nivel mínimo de trato a los extranjeros propio del derecho internacional, de la costumbre internacional, del derecho internacional consuetudinario que vaya más allá de este. Porque los abogados en aquel momento estábamos planteando que el nivel mínimo de trato era uno y que además de eso había otros dos estándares que eran el trato justo y equitativo y la protección y seguridad plena. Si los tribunales estaban resolviendo, los tribunales arbitrales, resolvían sobre estos tres estándares y cómo jugaban entre sí, ¿no? Y entonces los países se juntan, hacen una nota interpretativa y dicen, no, lo que nosotros quisimos decir al establecer esto es que el nivel mínimo de trato incluye estos dos
estos dos principios del derecho internacional. Y es así como entonces los tribunales tienen que seguir esta interpretación y ya no pueden entrar en la deliberación, que fue una de las críticas importantes al laudo de Metalclad, ¿no? Que el tribunal excedió, digamos, o interpretó con demasiada amplitud, en este caso el Telecán. Y estas notas interpretativas también se van llevando a los tribunales que están conociendo de controversias bajo los APRIs o los BITs con otros países. Entonces, ese es el valor de estas notas interpretativas que quedaron superadas ahora que, digamos, que hay una nueva versión del capítulo de inversión en el TEMEC, ¿no? Para México es muy importante el TEMEC porque pues, el 80% del comercio es con Estados Unidos y Canadá, entonces es mucho más relevante que el resto de los tratados y por eso la preeminencia de este. Ahora, a la pregunta de qué debiera hacer México para evitar un poco llegar a este tipo de resultados, ¿no? Yo creo que hay y se está discutiendo, una necesidad de hacerle ajustes, reformar, no sabría exactamente cuál es la palabra, al Poder Judicial. El Poder Judicial, la realidad es que no funciona de manera óptima, sus tiempos de respuesta no son los adecuados. Las impugnaciones a la ley de hidrocarburos, por ejemplo, amparos que se presentaron en mayo, todavía no son ni siquiera admitidos. Tenemos amparos, digamos, que tienen el número de turno 12 o 13,000 en los juzgados de competencia especializados y están conociendo ahorita del turno 9 o 10,000 y sacan 300 asuntos cada semana. Eso implica que estarán admitiendo tu amparo y revisando la suspensión por ahí de diciembre, 9 meses o 8 meses después de que se interpuso el amparo. Eso es inadmisible. Igualmente en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa tenemos demandas que tienen 7 meses sin siquiera recibir el auto inicial de admisión o desechamiento. Entonces, sí, esto ya son, digamos, pues temas ya extremos que no habíamos visto, que casi conforman un cuadro de denegación de justicia conforme al derecho internacional. Entonces, ahí hay una oportunidad importantísima no sé si de reforma o de mejora la manera en que está funcionando el Poder Judicial. Hay algunos de estos casos, hablaban un poco, David mencionaba el de Cargill. Yo recuerdo que nosotros no participamos como abogados en ese caso, pero lo estudiamos y en realidad México decidió hacer una protección al azúcar, a los ingenios, que tenía un costo y en lugar de pagar, la manera de pagar ese costo fue a través de pagarle a los productores de fructuosa a través de estos arbitrajes como el de Cargill. Digamos que fue un ahorro que se hizo en el presupuesto de aquel año y que se terminó pagando en el arbitraje de inversión, pero que México sabía que iba a ser así. Hay algunos arbitrajes que cuando ocurren, todas las partes saben cuál va a ser el resultado, porque de inicio algunas acciones, digamos, obedecieron económicamente a un cálculo de decir aquí nos ahorramos y pagamos en el arbitraje. Entonces esas cosas también suceden, ¿no? Y hay que entenderlas. Pues en general esas serían algunos de los apuntes y bueno, quedo ahí atento a las preguntas. Muchísimas gracias a los tres. Tenemos en el chat 2 preguntas. Nos preguntan, no dice para quién, entonces yo supongo que va dirigida a los 3. Dice, a pesar de los recientes cambios regulatorios agresivos, no se han presentado avisos de intención de recurrir al arbitraje de inversión en los últimos 2 años que tengan que ver con cambios regulatorios. La pregunta es, ¿encuentran que existe una razón para esto, para que no se estén presentando? ¿Y qué opinan del interés de los inversionistas en preservar una relación con el Estado mexicano? Esta es como parte de la misma pregunta.
y si esto sería un desmotivante para recurrir al arbitraje. Creo que podemos empezar con estas 3 preguntas que nos plantea Galo Márquez y ahorita podemos seguir con las siguientes. No sé, David, si quieras empezar en el mismo orden que fuimos ya presentando. Tu micrófono. Si no estás hablando ahí. Estaba haciendo una introspección antes de empezar a hablar. Ok, muy bien. Me parece que Gustavo, ahora que está más cerca del gobierno asesorando en estos temas, a lo mejor tiene un pulso mucho más fino sobre esto, pero pues yo creo que justo esta pregunta de Galo tiene que ver con el delay que mencionábamos hace rato, ¿no? Es decir, que tarda en llegar al arbitraje una violación a la ley. Entonces, pues no quiere decir que el hecho de que no haya notificaciones de intención de someter al arbitraje ahorita por lo que ha pasado en los últimos 2 años no las vaya a ver. A lo mejor 2 años puede ser poco, no sé, a mí me parece que para ciertas decisiones que toma el gobierno podría ser poco, para ciertas decisiones que ha tomado en particular este gobierno, de pronto me parece mucho. No sé exactamente cómo vaya a fluir esto, pero a mí sí me parece que los inversionistas, yo creo que tenemos este dicho mexicano de que cada quien habla como le va en la feria, ¿no? Entonces yo creo que Gustavo decía que a veces pues, hay gobiernos muy entendidos que no se dan por ofendidos con el tema de llevar un asunto al arbitraje y entonces no hay desgaste para quien somete un asunto al arbitraje porque parece que está haciendo una reclamación legítima de derecho. A mí me parece que eso incluso es todavía más viable cuando pues, quien comete la violación es una autoridad local y la relación de arbitraje la tienes con una autoridad federal. Entonces, la autoridad federal, pues de hecho se siente muy ajena al problema y pues en realidad acaba ahí haciendo un trabajo que le corresponde por un mandato de ley. En el caso, o en algunos de los casos de ahora, las autoridades federales son las que han tomado decisiones, al menos las más visibles, con relación a estos arbitrajes y no con relación a estos arbitrajes, sino con relación a los derechos de los inversionistas. Entonces me parece que en particular yo no percibo, al menos en esta administración, una sensación de sensatez respecto a lo que está ocurriendo y de hacer estos análisis costo-beneficio bueno, vamos a ahorrarnos en este espacio tanto dinero y lo acabamos pagando acá en el arbitraje. Yo la verdad no tengo esa sensación. No sé si exista, pero no la alcanzo a ver. Es decir, por conversaciones con algunas personas que están cerca de sus procedimientos, la prensa, las opiniones de expertos, todos los medios de los que uno se puede llegar estando fuera del gobierno, yo no alcanzo a ver esa sensatez. A mí me parece que en este caso sí hay una fricción fuerte de algunas empresas, algunas empresas inversionistas con las instituciones, las empresas productivas del Estado. Me parece que pueden ser consecuencias muy costosas, no solamente en términos de lo que el arbitraje puede representar para la empresa, sino, digamos, del diseño de los sectores que podría a lo mejor ser más benéfico en términos de generación de empleos, digamos, una derrama económica, en fin, una serie de decisiones que pueden estar ocurriendo por ahí. Entonces, yo creo que hasta cierto punto los inversionistas sí se toman su tiempo, o sea, en el marco de esta pregunta que estoy viendo en el chat, sí se toman su tiempo para tomar la decisión de llevar un asunto al arbitraje. Yo creo que en esta ocasión se lo están tomando todavía más, porque no tienen medida la reacción del gobierno y el nivel de desgaste que van a tener con las autoridades que tomaron las decisiones. Y yo creo que van a hacer todo lo posible por resolverlo sin llegar ahí. Como mencionaba Gustavo hace un momento, pues es el último recurso. Entonces, pues ahí está. Yo creo que las grandes empresas saben que están intentando no llegar y pues yo no creo que eso sea específicamente desmotivante para recurrir al arbitraje. Simplemente me parecen pasos necesarios antes de llegar al arbitraje por lo costoso y lo largo que también es, ¿no? Pues no sé, con eso hasta ahí llegaría alguien. Okay, muchas gracias, David. Darío, ¿te gustaría hacer un comentario sobre esta pregunta? En relación con la decisión final de concurrir a un arbitraje, hay que tener en cuenta que tiene que haber una afectación definitiva de la inversión. Esto quiere decir que evidentemente ya no haya ningún otro remedio para poder de alguna manera curar la afectación que está sufriendo la inversión. En el caso concretamente de las inversiones de infraestructura y más precisamente en el tema de energía y en el tema de hidrocarburos, las empresas todavía no han optado por ir al arbitraje
porque evidentemente todavía la decisión final está siendo materia de controversia en la Corte a través de amparos que se han presentado y a través de acciones de inconstitucionalidad que la Corte tendrá que definir, y una vez que ya se definan y evidentemente haya una afectación definitiva, recién en esa instancia podrían activar el mecanismo de arbitraje. En cuanto a la relación o a la afectación que pueda ocurrir con el Estado respecto al inicio de un proceso de arbitraje, cabe mencionar que estas son reglas del juego en las que el Estado ha prestado su conformidad para someterse a las mismas. Entonces, de alguna manera ha habido un consentimiento, ya sea en los contratos o en los instrumentos jurídicos donde se ha garantizado la inversión, para someterse a este periodo, a este proceso de arbitraje. Y que muchas veces es el mismo Estado el que inicia el proceso de arbitraje, porque muchas veces nos concentramos mucho en que el proceso arbitral es iniciado por los privados, pero muchas veces también es iniciado por el Estado, por las empresas productivas del Estado, como en el caso del año pasado, en 2020, donde la CFE inició o notificó el inicio de un procedimiento arbitral contra una serie de empresas operadoras de gasoductos en México, que bueno, que finalmente concluyó con un acuerdo, con una conciliación, y evidentemente no siguió adelante el proceso arbitral. Pero en definitiva, este es un ejemplo de que también CFE puede ser una de las partes que inicia el arbitraje contra una empresa privada porque considera que se ve afectada su inversión por alguna cuestión, ya sea contractual, o regulatoria o legal. Entonces, en síntesis, podría decir que no hemos visto todavía una catarata de arbitrajes, porque evidentemente todavía no hay una decisión definitiva que evidentemente esté afectando la inversión para que se pueda activar el mecanismo del arbitraje, ya sea comercial o el arbitraje de inversión, haciendo uso de alguno de los tratados. Muchísimas gracias, Darío. Gustavo. Claro. Sí, elaborando un poco sobre lo que ya dijeron David y Darío, Galo, mira, este es un muy buen ejemplo de por qué los arbitrajes tardan, ¿no? De este delay de casi de una administración. Estos cambios regulatorios que sin duda atentan contra las reglas bajo las cuales se realizaron ciertas inversiones, sobre todo en materia eléctrica, sobre todo en cuanto al despacho se refiere. Todos los amparos que se interpusieron contra estas reformas de la ley de la industria eléctrica apenas están siendo conocidos por los juzgados en materia de competencia, que como sabes son 2, ya de por sí eso va lento, y hay 2 tribunales colegiados arriba de esos 2 juzgados de distrito. Y entonces ahorita, en estos 2 años que tú señalas, toda la discusión es sobre si la reforma es heteroaplicativa o autoaplicativa. Precisamente ayer el primer tribunal colegiado, la reforma de la ley de hidrocarburos, consideró que la sola entrada en vigor de la ley no causa agravio a los particulares, que por lo tanto tienen que esperar al primer acto concreto de aplicación. Entonces, esto va bajo ese criterio, las demandas existentes se van a desechar y vendrá una segunda generación de amparos contra actos concretos y regulaciones concretas de la CENER en materia de hidrocarburos. Igualmente, en el caso de la industria eléctrica, los colegiados ambos colegiados decidieron revocar las suspensiones y va a ser un proceso de meses para terminar de revocar las suspensiones, y seguramente en el fondo vendrá una nueva generación de amparos por actos concretos violatorios de las reglas del despacho en la industria eléctrica. Y esos amparos se irán resolviendo en 1 año o por ahí, 1 año y medio. Tienes la acción de COFECE que va a llegar a la Corte y tienes los amparos de las ONGs que también tienen una argumentación distinta porque no es tanto en materia de competencia sino en materia ambiental. Entonces, cuando todo eso acabe,
Por eso esta es la última, los arbitrajes son el último recurso, porque solo cuando todos estos amparos acaben y se resuelvan y cuando la Corte se manifieste al final de todo esto, es cuando empezará a ser una opción pensar en estos arbitrajes de inversión. Pero créeme que muchas de las empresas que tienen estos amparos interpuestos tienen también ya la vista puesta en el arbitraje de inversión, pero el momento de someter estas reclamaciones a arbitraje será en un par de años. Por eso esto se irá tramitando en el gobierno siguiente. Ok, muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta, si tienen unas preguntas, ahora es el momento de escribirlas en el chat. También nos preguntan que cuál es su postura con respecto a la crítica de que los arbitrajes limitan la soberanía legislativa y regulatoria de los países, y en dónde quedaría el derecho de México para legislar en materia de infraestructura. David, empiezo otra vez así. Pues, a ver, yo primero, muy rápido, a lo mejor una cosa muy técnica, pero no me gusta hablar del derecho de México para legislar en materia de infraestructura. Yo prefiero decir que es el ejercicio de la soberanía del Estado a través del Poder Legislativo el que da como resultado una ley. No creo que el arbitraje limite la soberanía legislativa. Esta expresión también tiene sus temas, pero vamos a decirlo en términos de la pregunta. No creo que la limite porque de lo que se trata es de que las leyes se ajusten a los parámetros que el propio país suscribió a través de un tratado. Es decir, los árbitros están circunscritos a aplicar las reglas, los árbitros del arbitraje, voy a poner el ejemplo del TEMEC, ahora a aplicar los derechos de los inversionistas que se consignan en el capítulo 14. Entonces, esos derechos que tienen los inversionistas no pueden violarse a través de la emisión de una ley. Entonces, no es que México no pueda regular en materia de inversión y no pueda regular en materia de inversión extranjera, sino que el propio país, al haber negociado un tratado y el Senado, al haberlo ratificado, se ha sujetado a unos parámetros internacionales de comportamiento con relación a los inversionistas extranjeros. Y esos parámetros de comportamiento consignados en el tratado sirven, pues sí, de un límite que el propio Estado se puso al haber suscrito el tratado para emitir nuevas normas. Entonces, las nuevas normas lo que tienen que hacer es respetar esos límites establecidos por los derechos de los inversionistas en el marco del tratado. Ahora, a ver, en justicia, al menos desde mi apreciación, pues yo no noto que las reglas, en este caso del TEMEC, sean reglas que benefician o ponen por arriba a los inversionistas extranjeros de los inversionistas nacionales. Es decir, para empezar por el principio de trato nacional, pues parece que lo único que se está pidiendo es que se trate al inversionista como extranjero, como al nacional, que no se ponga al nacional por arriba del extranjero. Y en fin, ciertas reglas que vienen ahí. Entonces, yo la verdad no creo que el arbitraje sea un límite a la capacidad que tiene el Estado de emitir leyes en X o Y materia. Lo que sí es límite es el tratado. Yo ni siquiera le diría un límite, me refería a un parámetro que el propio Estado se ha marcado dentro de un tratado que suscribió y ratificó, y que, pues, que el derecho de México para regular en materia de infraestructura, pues ahí está. Pues se tiene que sujetar a ciertos parámetros, pero ahí está. Y esos parámetros, perdón que lo reitere tanto, pero no son impuestos de ninguna instancia internacional, son parámetros que el propio Estado mexicano negoció, aceptó y ratificó. Entonces, en realidad, pues ese tratado en sí mismo también es una expresión de la soberanía nacional. Entonces, pues no creo que haya ahí algún problema. Un poco la idea de que la validez formal y material, ¿no? del contenido, pues está circunscrita al 133 y al control de convencionalidad. Entonces, al final, no deja de ser, ¿no? Parte de la soberanía en el momento que México suscribe un tratado, ¿no? Entonces... no, ya que lo mencionas, perdón, pero ya que le diste cuerda ahí tantito a ese tema, pues la verdad es que justo, pues esa es la máxima expresión, es decir, ya que te vas al tope, pues el constituyente, como digamos autoridad máxima, pues es el que habilita que el Senado negocie, que el Poder Ejecutivo negocie y el Senado ratifique un tratado internacional, ¿no? Y que la propia Constitución reconoce como ley suprema. Entonces, a mí me parece que pues eso es simplemente un parámetro dado en la Constitución y pues aprobado por el constituyente, no podemos decir más que eso. Muchas gracias. Sí. Darío.
Bueno, en relación con la afectación a la soberanía, considero que no existe ninguna afectación porque justamente lo que se busca con el arbitraje es la elección de una jurisdicción neutral. Si lo contraponemos contra la elección de la jurisdicción de la Corte, evidentemente existe una jurisdicción que evidentemente podría ser más favorable al país de destino de la inversión. Entonces, en cuanto a la afectación, creo que no habría afectación porque justamente lo que se busca es tener una jurisdicción neutral. En esa jurisdicción neutral, el Estado tiene plena soberanía y plena libertad para la libre elección de los árbitros, con lo cual no tiene ninguna limitación para la elección de los árbitros de acuerdo al procedimiento del centro de administración que se escoja, e incluso a la especialización de los árbitros. No nos olvidemos que muchas veces hay que someter los casos, sobre todo en algunos estados de la República Mexicana, donde los jueces no tienen especialización o conocimiento general en materia de infraestructura, porque se ocupan de otras materias que nada tienen que ver con el tema de protección de inversiones o de infraestructura. Entonces, evidentemente, tienen esa posibilidad también de lograr la libre elección de los árbitros, la especialización de los árbitros, y en una jurisdicción netamente neutral que evidentemente va a garantizar tanto al Estado como a la empresa privada o pública, le va a garantizar de alguna manera que la decisión final que se adopte va a ser una decisión independiente y objetiva y neutral. En cuanto a la sanción, bueno, evidentemente el Estado va a fijar las políticas y fija las políticas a través de cada una de sus secretarías para evidentemente regular el tema de materia de inversiones, y bueno, evidentemente cada una de esas autoridades tiene plena soberanía para emitir tanto las disposiciones administrativas de carácter general como algunas otras disposiciones en cada una de las materias, ya sea se trate de la CENER, se trate de la Secretaría de Hacienda, se trate de la Secretaría de Economía o de la Secretaría del Trabajo, en cada una de las materias que son objeto de su competencia, para poder dictar todas aquellas regulaciones en materia de infraestructura que mejor convengan a los intereses del país. Así que en ese caso no veo que tampoco pueda haber ningún tipo de afectación en materia soberana. Muchísimas gracias, Darío. Gustavo. Pues nada más añadir que uno de los problemas o de los retos que enfrentan los problemas los proyectos de infraestructura son los temas ambientales. Temas marítimos que tienen que ver con especies amenazadas, temas de manglar para toda la industria hotelera, para toda la industria costera, para todo el tema eléctrico también tienen grandes problemas de manglar. Lo que México y en general lo que se negocia para no disminuir la capacidad regulatoria es que los países conservan la capacidad de poner la regulación en el estándar que ellos decidan. Por ejemplo, en el caso del manglar, nosotros tenemos una protección muy estricta al mismo, y, digamos, de cero tolerancia, distinta a la que tienen los americanos, que permiten el replantar manglar y permiten cortarlo en algunos casos, pero nosotros tenemos derecho a poner ahí nuestra regulación. Lo que dicen los tratados es que una vez que el estándar de regulación es impuesto por un país, se debe de cumplir. O sea, es el enforcement a lo que estamos obligados, pero no estamos privados de disentir o de separarnos de los criterios de la EPA en materia ambiental. Nosotros podemos ponerlos donde nosotros queramos, pero una vez que están ahí, los debemos hacer cumplir. Esa sí es la obligación del Estado. Entonces, de esa manera se evita tener una limitación de carácter regulatorio. Entonces, en ese sentido, pues las reglas son claras y simplemente hay que cumplirlas, ¿no? Muchas gracias. Tenemos otra pregunta.
La pregunta es, ¿qué tan ejecutables son los laudos arbitrales en tribunales mexicanos y hasta dónde llegan a anular estos fallos? David. A ver, los laudos arbitrales en general es una muy buena pregunta, no los laudos arbitrales internacionales que tienen una lógica muy particular. O sea, los laudos arbitrales en términos de la legislación nacional, pues tú tienes tu laudo en tu tribunal arbitral y lo llevas a ejecutar al Poder Judicial. En principio, el Poder Judicial no tiene por qué revisar el alcance del laudo. Sí lo puede anular, pero en principio no tendría por qué revisarlo. Desde nuestra perspectiva, porque además no hay un récord público de cuántos laudos son anulables, nosotros conocemos 2 laudos que han sido anulados de arbitrajes nacionales, no de arbitrajes internacionales. Arbitrajes nacionales. A mí me parece que el laudo arbitral internacional no es anulable por ninguna instancia del Poder Judicial anterior, a menos que alguien lo intente. La verdad es que no lo he conocido, a lo mejor Gustavo tiene experiencia sobre eso. Yo no he conocido sobre esa parte, pero los nacionales sí pueden ser anulables, es la respuesta. No tengo conocimiento de que 2 han sido anulados. No sé si hay muchos más que esos. Entonces eso me hace pensar que la labor de justicia delegada por ley en tribunales privados, que son los tribunales arbitrales, funciona. De hecho, vale la pena mencionar, Max, que una sugerencia desde nuestro punto de vista es que en un momento tan crítico como este, donde la justicia está sufriendo retrasos como los que mencionabas un momento, Gustavo, en donde no te recibe el tribunal, ni siquiera puedes tener el auto de admisión de la demanda en meses. A mí me parece que una opción es el arbitraje nacional. El arbitraje nacional lo estoy pensando en términos generales entre partes privadas, no lo estoy pensando como un mecanismo inversionista-Estado, pero este arbitraje nacional, pues claro que está relacionado con la otra pregunta que está ahí en el chat, que no es necesariamente una solución al problema de la administración de justicia eficaz y eficiente pública, pero es un recurso que se encuentra ahí en sustitución para quien puede pagarlo, porque también es costoso, que es mucho más corto y mucho más efectivo, y que desde nuestro punto de vista, además ayuda en mayor amplitud a mantener una relación comercial para socios comerciales que quieren seguir funcionando pese a tener una diferencia. Entonces, yo creo que los laudos arbitrales son ejecutables. La ejecución también tiene su gracia. Particularmente tiene su gracia, Max, en relación con el tema de la insolvencia. Es decir, hay casos donde pues, el laudo arbitral condena a una de las partes a pagar una cantidad y resulta que la parte condenada no tiene los recursos para pagar el monto señalado en el laudo, y entonces en la ejecución hay que hacer, pues digamos, un pago en especie, y entonces empieza a complicarse y una búsqueda de bienes, y en fin, empieza a hacerse un poco más complicado, pero en términos generales yo podría decir que los laudos arbitrales son ejecutables y que el nivel de anulabilidad de los laudos arbitrales privados nacionales no es muy alto. Eso es lo que podría decir, y pues saqué de la ecuación de inmediato los laudos arbitrales e inversionista-estado que tienen, desde mi punto de vista, otra lógica. Oye, David, a mí me entró una duda de algo de lo que dijiste. Cuando hablabas de los laudos arbitrales, de que nada más conoces 2 casos que se hayan anulado y que normalmente no entran a conocer sobre el fondo, sino que simplemente lo ejecutan, ¿cuáles crees que son los parámetros para que hubieran entrado para que sí entren a conocer? O sea, ¿cuáles se te ocurre que podrían ser los parámetros? A mí me parece que existe la posibilidad de impugnar un laudo por una violación al debido proceso. Y a mí me parece que las violaciones a debido proceso están consignadas en la Constitución, y me parece que hay un caminito por ahí. Digo, no quisiera elaborar mucho, pero creo que hay un caminito por ahí. Ok, gracias. Darío. Bueno, quisiera en primer lugar enfatizar que los laudos arbitrales son inapelables, y ese es un poco el espíritu del arbitraje, que el laudo arbitral es inapelable. En cuanto al tema de las nulidades, son muy restrictivas, y evidentemente tienen que estar muy bien fundamentadas para poder lograr que se pueda abrir un procedimiento de nulidad. Respecto a la ejecutabilidad, evidentemente en el caso de ejecutar el laudo, hay que distinguir que se trate de un arbitraje nacional o un arbitraje internacional.
En el caso de un arbitraje nacional es mucho más ágil y mucho más fácil ejecutar un laudo, que evidentemente hay que recurrir a la Corte, porque se tienen que dictar una serie de medidas que el único que tiene jurisdicción para dictar esas medidas podría ser una Corte. En cuanto al arbitraje internacional, es un poco más complejo porque evidentemente si se trata de un arbitraje contra un Estado, evidentemente lo que se busca es tratar de embargar bienes que tenga ese Estado en cualquier jurisdicción extranjera. Hay un caso que es un leading case, el caso emblemático, que es el caso de ConocoPhillips contra Venezuela, y hay muchos otros. Todos sabemos cuál es la situación tanto en el CIADI como económica de Venezuela, donde evidentemente han existido grandes problemas para poder ejecutar los laudos a nivel internacional, porque evidentemente hay bienes de los países en jurisdicción extranjera, pero que por determinadas leyes o por determinadas regulaciones no pueden ser embargados. Otro de los casos emblemáticos ha sido el caso de Siemens contra Argentina, donde se intentó embargar los bienes del Banco Central en una cuenta en Nueva York, y que evidentemente se frustró de alguna manera la ejecución del laudo, porque evidentemente se consideró que el Banco Central era una autoridad autárquica distinta de la entidad que se estaba demandando, y evidentemente se frustró el tema del embargo. Entonces, es un tema que muchas veces se llega al laudo arbitral, y que evidentemente el proceso de ejecución puede ser un proceso complejo y largo para poder monetizar en definitiva la resolución que tomó el tribunal arbitral. Ok, muchísimas gracias, Gustavo. Sí, sí, en efecto, a ver, ¿cómo esto funciona? Sí, son muy pocas, bajo la Convención de Nueva York, son pocas las causas por las que se puede anular un laudo, pero cómo funciona es que en la resolución procesal número 1 del Tribunal Arbitral ad hoc se fija el lugar del arbitraje. Entonces, estos arbitrajes, pues la verdad es que ahora se dan en Zoom. Normalmente cuando el centro que lo administra es el CIADI, son en Washington, pero generalmente México pacta que el lugar del arbitraje sea Canadá. Y entonces estos laudos pueden impugnarse precisamente en Canadá. Cada provincia tiene una Suprema Corte, y entonces, por ejemplo, después del arbitraje Metalclad tuvimos unos procesos muy largos ante la Suprema Corte de Justicia de la Columbia Británica en Canadá, y la Corte canadiense desechó una buena parte del laudo arbitral por haber considerado que el tribunal había actuado en exceso de sus facultades, pero mantuvo viva otra parte del laudo por la que finalmente México tuvo que pagar. En el caso de Marvin Feldman, el lugar del arbitraje no fue la Columbia Británica, fue Ontario, y tuvimos unos procedimientos ante la Suprema Corte de Justicia de Ontario en Ottawa, igualmente México buscando que se desechara el laudo, y ahí no prosperó. Ahí recuerdo que fueron 2 instancias en las cortes locales de Canadá. Entonces, lo importante es dónde se fije el lugar del arbitraje, porque es ahí donde se puede impugnar el laudo por las razones que marca la Convención de Nueva York. Ya venir después a México a tratar de impedir que se ejecute el laudo, como decía David, pues no, que yo también sepa, no ha ocurrido. Simplemente se generaría una desconfianza absoluta en el procedimiento si México intentara no pagar un laudo que ya está firme, tanto por el tribunal arbitral como en revisión por tribunales locales, que como digo suelen ser de Canadá. Entonces es poca la participación del Poder Judicial mexicano ya en la revisión, o nula en la revisión y ejecución de estos laudos. Ok, pues creo que no hay más preguntas. Pues como resumen de lo que vimos en esta mesa, pues es evidente la importancia de la inversión, ¿no? Es un tema clave al final para la reactivación de la economía, ¿no? Misma que, pues,
como hemos estado viendo, pues se ha rezagado desde hace varios años y pues hoy está en niveles inferiores a los del inicio de la pandemia, ¿no? México creo que, como lo vimos en esta mesa, está enfrentando múltiples desafíos, ¿no? Como los relacionados con temas de política energética y ambiental, los mencionaron, así como otros asociados a la competitividad del país por la caída de la inversión y la facilidad para hacer negocios en él, además de los cambios en el marco institucional y legal que han generado incertidumbre, y si a eso le aumentamos, ¿no?, el aspecto plurilegislativo del que hablamos, ¿no?, de que hablaron en nuestro país, pues bueno, se va minando la confianza y esto pues no abona a un buen ambiente de negocios, ¿no? Por otro lado, también se manifestó la falta de eficiencia en el Poder Judicial, el tiempo de respuesta de este poder pues ha dejado mucho que desear, y pues este punto es relevante en el sentido de que ha ido impactando no solamente la impartición de justicia, sino esto a su vez al Estado de Derecho, ¿no? Y otro tema que también salió en la discusión es la falta de especialización de algunos de los operadores jurídicos con respecto a la materia de infraestructura, ¿no? Es crucial el fortalecimiento de nuestro marco institucional y legal y la consolidación de un entorno de negocios que genere una mayor estabilidad y confianza en nuestro país, ¿no?, como complemento idóneo para aprovechar cabalmente pues todas las oportunidades que abren la coyuntura internacional, ¿no? Y la confianza no solo desde el punto de vista de las garantías jurídicas, sino también que contemple la responsabilidad de quienes toman decisiones, ¿no?, que sepan cómo impactan sus decisiones, el alcance de sus decisiones en el ejercicio de sus facultades, ¿no? Algo que nos queda claro es que evidentemente los países que tienen mayor inversión, ¿no?, o que reciben mayor inversión del exterior, pues son los que respetan las reglas y privilegian la seguridad jurídica, ¿no? Lo que nos queda del 2021, pues nos parece que es una oportunidad para redefinir el papel que queremos tener como comunidad de negocios y transitar hacia tal vez la recuperación económica con un liderazgo que, además de proteger, ¿no?, pues que proteja a nuestro país las inversiones, también el empleo que generan estas inversiones, ¿no? Y esto a su vez pues siente las bases para una economía más sostenible, ¿no?, más incluyente, resiliente y competitiva. Pues con esto creo que podemos cerrar el día de hoy. Terminamos 2 minutos antes del tiempo. Pues muchísimas gracias a nuestros ponentes por sus exposiciones. De verdad, fueron bastante interesantes, cada una desde un punto de vista distinto, ¿no?, y abordando los puntos desde diferentes, ¿no?, desde diferente cancha. Y pues creo que ya con esto concluimos esta semana, ¿no?, sobre los aspectos jurídicos de la inversión extranjera. Pues muchísimas gracias a todos y a todas por atender el día de hoy. Pues gracias.